¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien por el día de hoy. En esta ocasión le daremos continuidad al Mega Iceberg de Mesoamérica. Yo sé que ha pasado mucho tiempo de que subí el último video al respecto, pero necesitaba investigar más a fondo este nivel, y como lo he mencionado desde el comienzo de esta serie de videos, si ustedes quieren que un tema sea tomado en cuenta o si quieren agregar algo a la información que ya se mostró antes, dejen sus comentarios y mencionen sus fuentes. Y como es costumbre, en la descripción yo dejaré la bibliografía que utilicé para realizar este video para que no haya tanta repercusión y consulten el material, ya que en muchas de estas fuentes encontrarán más información por si algún dato les interesó y desean conocer más al respecto. Ahora sí, sin nada más que agregar, comenzamos. Este tema me lo comentó un usuario en YouTube y quería que lo tratara en este iceberg y es con relación al animismo. ¿Pero qué es el animismo? Podemos entender este concepto de tres formas. La primera es con relación a la creencia que se puede tener sobre la vida anímica en otros seres vivos. La segunda es con relación a la creencia de que los espíritus habitan en todas las cosas. Y la tercera, que es una doctrina médica propuesta por Ernst Stahl en el siglo XVIII, que considera al alma como fuente de todos los sucesos que surgen en ámbitos naturales y patológicos. Y en el caso de Mesoamérica, este ámbito estaría arraigado al nahualismo. Pero, ¿qué es el nahualismo? El concepto de nahuali antes era atribuido a los magos y a los poderes que adquirían, como convertirse en animales o criaturas de apariencia anormal, los cuales son acordes al tonalismo. Y el tonalismo hace referencia a la interacción entre el ser humano y los animales según el tonalpaguali o el calendario adivinatorio de 260 días, que otorga esta característica de acuerdo a la trecena del nacimiento de una persona. En el caso de los nahuas, si una persona nacía en la trecena CE Zipactli o uno cocodrilo, se creía que se volvería una persona afortunada. Si nacía en la trecena CE Ocelotl o uno jaguar, se volvería un cautivo de guerra, y en el caso de los hombres, si nacían en esta trecena, se volverían mujeriegos, viciosos y desdichados. Quienes nacieran en la trecena CE Mazatl o uno venado, se creía que se volverían guerreros valientes. Sin embargo, y antes de pasar con las siguientes trecenas, recordemos que el animismo tiene presencia incluso en las cosas inanimadas como los objetos y plantas, y prueba de ello se encuentra en la trecena CE Xochitl o uno flor, donde se creía que los nacidos en dicha trecena se volverían habladores, soberbios y mentirosos. Quienes nacieran en la trecena CE Acatl o uno caña, se creía que no podrían tener hijos. Quienes nacieran en la trecena CE Miquistli o uno muerte, se tendrían que volver devotos a Tezcatlipoca, ya que les podría dar fortuna e incluso quitárselas. Quienes nacieran en la trecena CE Quiahuitl o uno lluvia serían ricos y afortunados. Quienes nacieran en la trecena CE Malinali o uno hierba se volverían bebedores y perderían sus riquezas. Si alguien nacía en la trecena CE Coatl o uno serpiente, se volvería una persona afortunada y próspera. Si un hombre nacía en la trecena CE Tecpatl o uno pedernal, sería una persona valiente, rica y honrada, y si era una mujer, ella se volvería habilidosa, inteligente y discreta. Si alguien nacía en la trecena CE Osomatli o uno mono, se volvería un guerrero valiente pero destinado a morir en combate. Si alguien nacía en la trecena CE Quetzpalin o uno lagartija, sería una persona torpe e incluso mentirosa, lo que le costaría la muerte. Quienes nacieran en la trecena CE Olin o uno movimiento estarían destinados a morir jóvenes. Los que nacieran en la trecena CE Itzcuintli serían ricos, pero quienes nacieran en la trecena CE Cali o uno casa serían ricos pero después empobrecerían. Para quienes nacieran en la trecena CE Coscacuautli o uno sopilote, serían vendidos como esclavos. Los que nacieran en la trecena CE Atl o uno agua serían pobres. A los que nacieran en la trecena CE Jecatl o uno viento siempre tendrían alimentos. Los nacidos en la trecena CE Cuautli o uno águila tendrían una afición a los juegos de azar, y finalmente, los que nacieran en la trecena CE Tochtli o uno conejo se volverían ancianos acaudalados. Por ende, hay que señalar que el nahualismo se involucra en la metamorfosis o transformación no solo en el ámbito animal, sino también en otros seres, ya que tiene diversas manifestaciones, siendo esta diferencia la que lo aparta del tonalismo, que solo señala la interacción entre dos individuos, el ser y el animal u objeto, acordes a la fecha de nacimiento de dicha persona.
Ahora bien, no solo el mago podía tener el poder de la transfiguración o esa metamorfosis, sino que también los dioses, los muertos e incluso algunos animales podían adquirir este don, y como ejemplos tenemos los siguientes. Huitzilopochtli tiene 3 facetas animales y estas son, el colibrí zurdo, la serpiente de fuego celeste y el ave que indicó la señal en la que los mexicas edificarían su ciudad. Otro caso, aunque poco conocido, es el del dios Tezcatlipoca, quien podía aparecer como espectro, que se burlaba y desafiaba a los fallecidos en un combate donde lo tenían que vencer, y otra presencia muy peculiar y que abordaremos más adelante, es en la que se aparecía como un ser sin cabeza conocido como Yohualtepuztli o hacha nocturna. Otro dios que podemos incluir es Tonatiuh, quien era representado como una águila de acuerdo a la cosmovisión, ya que esta ave está atribuida al cielo. Otro dios que cuenta con nahualismo es Tlaloc, quien era vinculado con Ocelocuatl o la serpiente jaguar. Un ser que plasma la cosmovisión con respecto a la tierra y al agua, y otro ser atribuido a este dios es el Ahuizotl o el Ahuizote, un ser mitológico que conoceremos más adelante. Pasando rápidamente con el nahualismo en los muertos, se estima que entre los días 31 de octubre y 1 de noviembre, los mayas no cazaban animales por temor a que los muertos salieran del cuerpo del animal que los resguardaban, pues se creía que la entidad nahual podía ser descubierta mediante el sueño. De hecho, el nahualismo en la muerte se puede reflejar cuando los fallecidos recorren su camino hacia el otro mundo o la forma en la que se cree que visitan el mundo terrenal, y como ejemplo de ello se tiene con el pensamiento de que si vemos un colibrí cerca es una señal de que un ser querido se encuentra bien, y pasando con comunidades indígenas actuales de México, tenemos los testimonios de los chatinos, quienes veían a los animales como los portadores de las ánimas de los muertos. Los chontales piensan que los espíritus de los difuntos salen de la tierra y regresan a la vida en forma de animales, y los Tenec creían que las águilas que volaban hacia el norte transportaban las ánimas de los niños fallecidos sin ser bautizados, por lo que podemos intuir que la cosmovisión está fuertemente arraigada a este aspecto, siendo reflejado en el plano terrenal y el plano celestial o el inframundo en el caso de la tierra. Y para cerrar este extenso tema, en el caso de los animales, cuya convergencia se registra en la zona de Oaxaca con los zapotecas y el sur con los mayas, específicamente en el estado de Yucatán, ya que se pensaba que los animales se transfiguraban entre ellos aunque sus ejemplos son un poco difíciles de encontrar. En conclusión, podemos decir que el animismo en Mesoamérica está arraigado a la religión y su cosmovisión antes analizada, la cual llegó incluso a personajes históricos como fueron la mujer diosa, Malinalxóchitl, quien se podía convertir en ave o en el animal que quisiera, y en el caso de los gobernantes tenemos al Tlatoani de Coyoacán, Tzutzumatzin, quien se creía que podía transformarse en águila, jaguar, serpiente o en bola de fuego, llegando también al Tlatoani de México Tenochtitlán, Moctezuma Xocoyotzin, aunque a Hernán Cortés le negó sus poderes mágicos. Por último, y no menos importante, hubo un caso de Inquisición donde a Martín Ocelotl se le acusó de portar estos poderes ya que podía convertirse en perro y jaguar. Pero en fin, esta explicación es solo una pequeña introducción a lo que es el nahualismo y como lo pudieron notar, es un tema complejo y por el tiempo no me quise extender más, así que si quieren saber más al respecto, les recomiendo leer las obras de Cuerpo Humano e Ideología de Alfredo López Osten y El Nahualismo de Roberto Martínez González. Les dejo los links en la descripción para que puedan leerlas. Este tema es un poco controversial, pero trataré de abarcarlo lo mejor posible, pues este tipo de prácticas deben entenderse desde el ámbito religioso y todo lo que conlleva a ello, así que abarcaremos los espacios del sacrificio, el canibalismo y los zompantlis. Y antes de comenzar, hay que decir que no solo en Mesoamérica se realizaron los sacrificios, pues en diversas culturas del mundo antiguo también realizaban este rito, ya fuera con animales y en algunos casos, con humanos, con la intención de ofrendar a sus dioses en momentos importantes como fiestas o súplicas. Y de ejemplos podemos mencionar a los romanos, quienes acababan con la vida de su víctima sentada en un altar con una hacha, un martillo o con algún objeto hiriente que efectuara el acto. O también podían ofrendar a una persona e incluso a las parejas siendo enterrados vivos y recibiendo el título de Hostiae Humanae, que del latín quiere decir víctimas humanas, aunque los rituales que involucraran a personas fueron prohibidos en el año 97 a.C. Otro ejemplo de sacrificio es este.
Los celtas realizaban sacrificios con fines adivinatorios en el territorio de la Galia, donde se mencionaba que los druidas al tomar una decisión mataban a una persona clavándole un cuchillo en el diafragma, e incluso, las penas de muerte estaban vinculadas a este ritual ya que en su cosmovisión, todo malhechor que pagaba con su muerte era de la preferencia de sus dioses. Otro caso lo documentó Heródoto de Halicarnaso respecto a los persas, donde mencionó que ellos honraban al sol, la luna, y a las fuerzas de la naturaleza como son el agua, la tierra, el aire y el fuego. Este ritual se realizaba sin la necesidad de construir altares o hacer música o ruido, solo bastaba con llevar a la víctima para ser ofrendada a un lugar puro, rogando en el acto por la persona, sus allegados y su rey, terminando el sacrificio con la carne cortada en pedazos, posteriormente hervida y colocada entre hojas de hierba tierna, donde un mago hacía una alegoría al dios principal, Ahura Mazda, ya que si el mago está ausente el sacrificio no se puede realizar. Una vez que finalice esta ceremonia, la persona podía hacer con la carne lo que quisiera. Y un último ejemplo que podemos abarcar se encuentra con los griegos antiguos, cuyo testimonio se encuentra plasmado en la tragedia de Medea de Eurípides, donde se menciona que por su ira desató una matanza contra sus hijos que terminará en un sacrificio similar al que practicaría un sacerdote griego. Respecto a este caso, podemos decir que el sacrificio humano griego podía llevarse a cabo según el lugar de origen del sacrificado, su edad o sus trabajos y funciones. Todo esto con la intención de disminuir la violencia y evitar los conflictos o represalias que pudieran suceder. Ahora bien, ¿qué objetivo tenía el sacrificio humano mesoamericano? Una de sus intenciones era preservar la vida y prolongarla lo más que se pudiera a través de una muerte simbólica y significante en honor a algún dios en específico, y aquí unos ejemplos. Los mexicas veneraban a sus dioses en fiestas marcadas en las 18 veintenas de su calendario, y en la primer veintena conocida como Atlcahualo se sacrificaban a niños en honor a Tlaloc, quienes a su vez con su llanto representaban la lluvia y su muerte simbólica atraería esta manifestación del agua ofrendando sus corazones. Cabe decir que no solo los órganos como el corazón eran parte de estas ofrendas, pues la sangre también tenía una relevancia religiosa y por ende, era servida como sacrificio, ya que este líquido vital era relacionado con la vida y la fertilidad, razón por la que en la tercer veintena conocida como Tosostontli, además de ofrendarse corazones, a los niños menores de 12 años se les pedía que ayunaran y que se les extrajera la sangre de sus lenguas, orejas y otras partes del cuerpo en veneración a Coatlicue, Cinteotl, Tlaloc y Chalchihuitlicue. Desde luego, y al igual que en los casos expuestos anteriormente, los animales también podían ser sacrificados. Y muestra de ello se encuentra en Teotihuacán, donde se hallaron restos de pumas, lobos, serpientes de cascabel y águilas ofrendadas en el basamento piramidal de la luna. Sin embargo, cabe mencionar que un dios al que no se le ofrecían sacrificios era a Quetzalcóatl, pues se creía que en su pensamiento no era algo necesario, y para el caso de los animales, en algunas regiones estaba prohibido sacrificarse a los quetzales o a los jaguares, ya que eran considerados como animales sagrados. Siguiendo con las aclaraciones, hay que considerar que en las ciudades con mayor población y territorio eran donde se ejecutaban estos actos de forma masiva. El proceso para llevar a cabo este rito es el siguiente: al sacrificado se le hacía una velación nocturna, se le despojaba el cabello de su cabeza, luego se le bañaba y decoraba como si fuera un dios, es decir, como un Ixiptla, donde se le trataba con benevolencia y posteriormente se le pintaba de blanco, se quemaban sus pertenencias. Comenzaban las danzas y después se encabezaría el acto del sacrificio, que podía ser de estas formas: extrayendo el corazón con varios golpes contra el pecho de la víctima, siendo decapitado, siendo amarrado de sus extremidades y posteriormente flechado, muriendo con una flecha en la garganta, muerto en un sacrificio gladiatorio en el que al sacrificado lo amarraban de un pie y debía combatir contra un guerrero, encerrado en una cueva y muriendo por falta de alimento o muriendo ahogado. Estos actos se efectuaban en templos como el Templo Mayor en ceremonia a Huitzilopochtli y Tlaloc, o el de Yopico que se edificó en veneración a Cipetotec, así como también en los cerros o lugares especiales como en el lugar de las águilas o el Cuauhxicalco, o el lugar del juego de pelota sagrado, el Teotlachco. Los objetos que se usaban iban desde los cuchillos de pedernal o las flechas hasta las piedras de sacrificio esculpidas de manera maravillosa conocidas como Cuauhxicalli. Todo esto con tal de satisfacer a los dioses, así que en efecto,
Los sacrificios humanos y animales de Mesoamérica también tenían un valor simbólico y religioso como en los ritos similares practicados en el resto del mundo antiguo. Ahora continuemos con una práctica posterior a este acto, donde la carne del sacrificado era consumida. ¿Pero por qué se hacía esto? La respuesta también tiene que ver con el aspecto religioso que deriva a la influencia de la cosmovisión y su ritualidad. Pues recordemos que al sacrificado se le vestía de forma que simulara a un dios, por lo que se pensaba que la carne estaba divinizada, aunque de igual manera hay que dar algunas aclaraciones. A diferencia del sacrificio, el consumo de la carne sacrificada es una práctica que crece en el horizonte posclásico a diferencia de los contados casos encontrados de horizontes como el preclásico o clásico. Por otra parte, este método se podía realizar en diversos contextos como el ritual o el bélico, pero siempre guardaba el mismo objetivo, el de resguardar un orden cósmico a través de la muerte, como lo vimos en el apartado de la cosmovisión. Ahora bien, las evidencias más contundentes indican que la carne podía ser asada o carbonizada, o también podía ser hervida, dejando sus evidencias en el color de los huesos o las características en sus tejidos, donde en algunos casos está deteriorada. Y aquí unos estudios que respaldan lo que la arqueología también ha encontrado al respecto. Pasemos a lo que son los zompantlis, los cuales eran altares que mostraban las cabezas de personas sacrificadas insertadas en palos o andamios, y yo sé que estas estructuras pueden causar miedo o pánico, pero ¿por qué se estancaban cabezas en lugar de otras partes del cuerpo? Y de nueva cuenta la respuesta está vinculada con el ámbito religioso y por ende hay que regresar a la cosmovisión. Como en ese apartado habíamos mencionado el rol de la dualidad y su relación con el entorno que los rodea, ya que un elemento no puede existir si está ausente su contraparte, y en el caso del cuerpo humano, la cabeza era considerada como la fuente del pensamiento y raciocinio, así como la responsable de las interacciones sociales y cosmológicas, y si relacionamos este elemento con la naturaleza, esta podía simular el cielo ya que está en lo más alto de nuestro cuerpo. Por lo que podemos deducir que ofrendar esta parte del cuerpo hacía que se mantuviera un orden en el cosmos y en la naturaleza, pues es la fuente vital del cuerpo al igual que sus partes íntimas, tal y como se ilustra en esta imagen del Códice Vaticano Ríos, donde se muestra la interacción del tonalpaguayi con la anatomía humana mediante un ejemplo compacto de la cosmología náhuatl. Por otra parte, se sustenta que los zompantlis también tenían un impacto psicológico en el espectador, pues las cabezas expuestas podían mostrar signos de descomposición que le podrían ocasionar disgusto y al mismo tiempo miedo, porque los dueños de dichas cabezas, en su mayoría, fueron guerreros enemigos capturados en combate. Ahora bien, y regresando al sentido religioso, en el caso de los mayas de Yucatán, los zompantlis tenían una característica peculiar, pues estas estructuras podían mostrar la dualidad entre la vida y la muerte, tal y como se muestra en esta imagen, donde los cráneos simulan los frutos de un árbol y que a su vez representa el sacrificio que hizo Jununapu al ser vencido en un juego de pelota según el Popol Vuh. Así que en conclusión, estas estructuras, además de fungir temor, tenían un simbolismo ritual vinculado con la religión, la guerra y la cosmovisión, por lo que este enfoque es el que debe tener las prácticas antes analizadas, por más inhumanas que puedan parecer a los ojos de hoy en día, pues no solo en el México antiguo ocurrieron. Ahora pasemos con otra práctica ritual atribuida a los mexicas y al espacio bélico. Nos referimos a las guerras floridas o conocidas en lengua náhuatl como Xochillaoyotl. Sus orígenes están sustentados en las guerras de conquista, donde muchos guerreros y civiles eran tomados como cautivos. Solo que la guerra florida tendría como objetivo capturar a víctimas para después ser sacrificadas en honor a Huitzilopochtli. Sus indicios se podrían remontar por el siglo XV, teniendo lugar en Chalco, en el Estado de México, Huejotzingo, ubicado en el actual estado de Puebla, y Tlaxcala, de donde se cree que se originó la rivalidad entre mexicas y tlaxcaltecas. La mejor documentada es la acontecida en Chalco, pues se estima que las guerras floridas aquí acontecidas duraron 8 décadas. Sin embargo, las luchas se ejecutaban entre nobles en un combate de cuerpo a cuerpo, donde los capturados eran puestos en libertad en lugar de ser sacrificados. Al menos las guerras floridas así eran hasta 1465.
Cuando Chalco pasa a formar parte del poderío mexica, junto a otros pueblos cercanos a esta zona geográfica, pues en años posteriores, los capturados comenzaron a ser sacrificados en veneración al colibrí zurdo. Esto por decreto de Tlacaelel, el primer consejero y medio hermano de Moctezuma Ilhuicamina o Moctezuma I. Ahora bien, para el caso de Tlaxcala y de Huejotzingo, se estima que ya se había establecido un pacto para llevar a cabo las guerras floridas en estos territorios. Pero al parecer, el expansionismo de los mexicas provocó que el territorio tlaxcalteca se viera acorralado, haciendo que les fuera difícil romper con lo que establecieron y la población fuera vulnerable ante dicho dominio. Por otra parte, y por más sorprendente que esto suene, a inicios del siglo XVI, cuando estuvo de Huey Tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II, el territorio de Tlaxcala fungió como un campo de entrenamiento para que jóvenes guerreros aprendieran a capturar rehenes. Esto debido a la distancia, aunque lo más probable es que los sujetos capturados de igual forma estaban destinados a servir como ofrenda para Mexihuitzilopotli. Por lo tanto, y lo mismo que se concluyó anteriormente, esta práctica está atribuida a la religión y por lo tanto es que tenían un valor simbólico, agregando el expansionismo y dominio de un imperio, cosa que también ocurrió con otros imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora entremos de lleno con un mito náhuatl. Y seguramente es el más conocido por muchos de nosotros. Este es el mito de los 5 soles que de hecho se muestra en el centro del llamado calendario azteca. Primeramente, este mito se recuperó alrededor de 1558 y 1561 por parte de los informantes de Fray Bernardino de Sahagún en su labor por conocer a los nativos y rescatar su documentación tras ser destruida con anterioridad. En segundo lugar, este mito cuenta la historia de las veces en que el mundo y la vida se originaron regidos por el sol. Aunque existen muchas variantes de este mito, tomaré la que presentó la revista Arqueología Mexicana en este año. Al principio se toma como referencia la fecha del 22 de mayo de 1558, pues 2513 años atrás tuvo rigor el sol conocido como Nahui-Ocelotl, que duró 676 años y la vida generada en esta etapa era devorada por los jaguares, las fieras y seres vivos más dominantes cuyo manjar era el conocido como Chicome malinali. Esta especie pereció ante los jaguares y en el año 1 Acatl, el sol murió. Tiempo después surgió otro sol de nombre, Nahui-Ejecatl, cuya mayor característica se encontraba en el viento fuerte, el cual desataría que los seres que vivían en su ocaso fueran arrastrados por esta fuerza de la naturaleza, provocando que muchos se convirtieran en simios para sobrevivir y su alimento era conocido como Matlactlomome-Cohuatl. Sin embargo, este astro duró 364 años ya que una fuerte oleada de viento arrasó con todo el ambiente el día 1 Tecpatl. Tiempo después surgió otro sol denominado como Nahui-Quiahuitl. Su duración fue de 312 años ya que una lluvia de fuego hizo que sus habitantes se convirtieran en guajolotes para salvarse, además de consumar el rigor de este astro en el año 1 Tecpatl de su era. Ante esta tragedia, surgiría el sol conocido como Nahui-Atl o el sol de agua, que duró 676 años hasta que en el año 1 Cali, sus habitantes se convirtieron en peces, ya que un evento inaudito provocó que el cielo se inundara y la tierra estuviera repleta de agua por 52 años. Al parecer, 2 sobrevivientes de nombre, Tata y Nana, se resguardaron en un árbol conocido como Ahuehuete a petición del dios Titlacahuan o Tezcatlipoca, quien además les ordenó que consumieran 2 mazorcas de maíz, una para cada uno, para que al ser terminadas fueran enterradas en una superficie seca, y una vez que ocurrió esto, el ahuehuete se partió en 2 y de allí salieron peces. Por lo que Tata y Nana prendieron fuego y asaron a los peces, cosa que indignó a las deidades, Citlalinique y Citlayatonac, y desde luego, a Tezcatlipoca, quien los convirtió en perros. Ahora bien, el mundo como lo conocemos ahora se forjó en el año 1 Tochtli cuando se alzaron los cielos y cayó el fuego en la tierra para que no hubiera más obscuridad, pero los perros ahumaron las llamas, por lo que Tezcatlipoca volvió a hacer el fuego en el año 2 Acatl. Y así surgió la preocupación de los dioses por buscar una fuente de luz que estuviera presente en el cielo y restaurar la vida en esta nueva era,
por lo que Quetzalcóatl se aventuró por el Mictlán para tomar los huesos que resguardaban los señores del inframundo, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, pero el señor Mictlantecutli le puso de prueba a Quetzalcóatl soplar un caracol, el cual logró sonar gracias a los gusanos que le colocó para perforarlo, por lo que le fueron entregados los huesos. Pero Mictlantecutli evitó a toda costa que los perdiera, así que sus secuaces le ayudaron a perseguir a Quetzalcóatl, pero él de manera ingeniosa envolvió los huesos de hombre y de mujer. Sin embargo, los habitantes del Mictlán crearon un hoyo donde Quetzalcóatl cayó y rompió los huesos, pero después se levantó y se llevó estos objetos a Tamuanchán para que fueran molidos por su mujer, Cihuacóatl, y posteriormente, Quetzalcóatl daría del líquido vital de sus partes para regenerar la vida. Ya con la vida humana restaurada, la preocupación radicaba en la luz que alumbrara al mundo, donde un hombre de nombre Tecusistecatl sacrificó su vida en Teotihuacán entre las llamas para convertirse en nuestro sol actual, que era conocido por los nahuas como Nahuillolín y estaba atribuido al dios Tonatiuh. Sin embargo, los mismos dioses buscaron la forma de que este astro se mantuviera en rigor, así que se le hicieron ofrendas que incluían líquido vital para así saciarlo. Seguramente han visto esta imagen relacionada con Kinich Hanaab Pakal bajo la premisa de que era un astronauta montando en una nave espacial, cosa que obviamente es falsa, pero ¿qué representa en realidad esta ilustración? Lo primero que debes saber es que este glifo se encuentra en la lápida elaborada a este gobernante que falleció en el año 683 después de Cristo, cuyo vestigio fue encontrado por Alberto Ruz Luyer en 1952. Ahora, y antes de comenzar a analizar esta ilustración, cabe decir que hay diversas interpretaciones al respecto ya que su significado al día de hoy sigue siendo debatido. Pero si algo es cierto es que esta imagen es otra visión de la vida y la muerte arraigada a la cosmovisión y ritualidad mesoamericana adaptada a la cosmogonía maya. En la parte de arriba se puede apreciar algunas raíces que salen de una gran estructura, los cuales conformarían un árbol cósmico que representa la vida. Pues parte el panorama en 4 partes, las cuales tienen que ver con la vida según la cosmovisión. En medio se encuentra el cuerpo de Pakal, y para entender el por qué está allí pasaremos a ver la estructura en la que este gobernante está acostado, pues podría representar al Xibalba o el inframundo de donde sobresale el dibujo de una serpiente llamada Sacpac-Wai, la cual es una entidad vinculada al tonalismo e incluso con la brujería, razón por la que simboliza un alter ego o la subconsciencia. Y al ver esto, se puede notar que tiene 2 divisiones que apuntan hacia los pies por un lado y por el otro a la cabeza, indicando la dualidad en el cuerpo humano que estarían abandonando su cuerpo, por lo que la figura de Pakal que está en el centro simbolizaría la forma en la que su alma va a descender al inframundo y su cuerpo es lo único que quedará de sí mismo en el plano terrenal. O al menos esta es la interpretación que yo ofrezco por lo que yo investigué. Pero comparando mi explicación con otras más que encontré, concluimos que la figura de un gobernante como lo es Pakal era muy importante para su pueblo, tanto así que su pueblo creó en su memoria este sepulcro, donde su rostro se decoró con una máscara de jade, una piedra preciosa que simbolizaba la vida, la cual intenta mantener viva su presencia a pesar de su muerte. Así que ya saben amigos, a veces las supersticiones nos pueden llevar a pensar cosas surreales y por ello, hay que investigar. Siguiendo con los misterios, es el turno de conocer la historia que rodea a un sitio emblemático que fue el punto de partida no solo de los mexicas, sino también de varias tribus que fundarían sus culturas mucho antes que la antes mencionada, así es, nos referimos a Aztlán. En el próximo nivel nos enfocaremos en mencionar cuáles fueron esas tribus antecesoras a la mexica, ya que lo que nos intriga en este espacio es su posible ubicación ya que es un misterio al día de hoy. Muchos seguramente han escuchado de que este sitio se encuentra en Mezcaltitlán, el actual estado de Nayarit, pero esta premisa fue rechazada por la falta de lugar de las 7 cuevas que originaron a estas tribus, es decir, Chicomostoc. Por otra parte, en la obra México a través de los siglos, Alfredo Chavero mencionó que Aztlán estaba localizado en el occidente, entre el señorío de Chiametla y Jalisco, donde varios españoles y aliados indígenas comandaron la conquista de este territorio. Sin embargo, esta evidencia quedó plasmada en el lienzo de Tlaxcala y el lugar se conoce como Aztatlán, pero a falta de pruebas arqueológicas la ubicación está en duda. Otra pista se encuentra en la Crónica Mexicana o Mexicayot de Hernando de Alvarado Tezosomoc, donde el autor menciona que Aztlán era un reino ubicado en lo que hoy es Nuevo México, pero de nueva cuenta,
Las pruebas arqueológicas no han demostrado que este testimonio es cierto. Por lo tanto, hasta que no haya un estudio arqueológico que concuerde con lo que los códices y crónicas mencionan, podemos decir que su ubicación sigue siendo desconocida. Y para cerrar con este nivel, conoceremos un dios de la mitología mexica que era relacionado con la actividad sísmica. Él era conocido como Tepeyoyotl. Tenía una apariencia de jaguar y estaba fuertemente vinculado a Tezcatlipoca, quien con su dualidad oscura tenía el poder de la brujería y la hechicería. El nombre de esta advocación significa corazón del monte o el señor del eco. La razón por la que se le vincula a este dios con estos elementos es porque esta transformación indica un estado de ánimo en torno al enojo o la furia, donde de hecho se creía que si este dios se enfurece demasiado, podría romper de manera violenta la bóveda celestial que lo resguarda y acabaría con la vida de los seres vivos, trayendo consigo criaturas malignas que se encargarían de cumplir con esta labor macabra. Y así es como acabamos con este video. De nueva cuenta les pido una disculpa por la tardanza y la extensión de este nivel, pero les recuerdo que todos los niveles los traté de nutrir lo mejor posible para que sean informativos e interesantes. Les agradezco por su atención y me gustaría que dejaran un like si les gustó mi video, me dejen sus comentarios con dudas o temas que quisieran que se abarquen en el siguiente nivel y también los invito a suscribirse a mi canal y a seguirme en Instagram. Esto para que ustedes estén al pendiente de noticias, publicaciones y dinámicas que hago a menudo. Ya falta poco por concluir definitivamente con mi tabloide, así que esperen los últimos niveles que se pondrán interesantes y a la vez, prepárense porque posiblemente sea una parte muy larga pero explicativa de lo que pronto se verá. De mi parte, nos vemos pronto, no olviden consultar la bibliografía utilizada que aparecerá en la descripción y hasta la próxima, saludos.